de lugares donde se originan los estímulos que son oxígeno que está en el bulbo raquídeo. Del bulbo raquídeo salen obviamente las órdenes para los órganos activos o que van a efectuar, ¿no? Que son los músculos y en última instancia la caja torácica, ¿no es cierto? Todo eso constituye entonces todo un ciclo, ¿no es cierto?, mediante el cual se organiza desde el punto de vista neurológico, ¿no es cierto?, la tos. También hablamos la tos como un mecanismo defensivo, y eso es importante porque la tos no debe, como se llama, ser sometida a tratamientos para calmarla, porque en última instancia hemos mencionado que la tos, siendo un mecanismo defensivo, elimina una serie de contaminantes que de alguna manera llegan a la vía respiratoria. Entonces, si eso no puede eliminarse, obviamente es, ¿no?, un motivo para producir una serie de alteraciones dentro del sistema del pulmón, ¿no? Recuerden ustedes que la vía principal mediante el cual pueden llegar los agresores a la vía respiratoria es precisamente la vía aérea. Entonces, para que llegue y el germen o cualquier otro contaminante a la intimidad del pulmón y fundamentalmente a los alveolos, tiene que pasar a través de toda la vía respiratoria y en consecuencia la vía respiratoria tiene una serie de mecanismos defensivos. Los mecanismos defensivos, lo hemos visto, son mecanismos mecánicos, mecanismos de tipo celular y mecanismos de tipo inmunológicos. Los mecanismos mecánicos, ¿no es cierto? Precisamente ahí está la tos, conjuntamente con la expectoración, ¿no? El movimiento mucociliar, ¿no? El movimiento de los cilios, del epitelio bronquial que promueve el desplazamiento de las secreciones de las vías para llegar a las zonas reflexógenas de tos para que se produzca el fenómeno de la tos y la expulsión de la expectoración. Entonces, como ustedes ven, es un mecanismo defensivo, entonces no hay que sedar la tos, ¿no? Entonces la tos solamente trata de eliminar los contaminantes que están llegando a la vía respiratoria. Excepcionalmente, si la tos es eh, muy fastidiosa, muy intensa, que sobrepasa esta capacidad defensiva, podríamos de alguna manera tratar de calmar la tos, ¿no? Pero en última instancia, considerando como un mecanismo defensivo, hay que tratar la causa que lo está originando más que el síntoma, que es simplemente la tos y la expectoración, ¿no? Entonces, esa es la idea. Hemos mencionado precisamente todas estas características y vamos a seguir con la exposición que hemos tenido ya en las horas de la tarde. Este es el mecanismo fisiopatológico y hemos visto ya que la tos tiene tres fases desde el punto de vista semiológico: una primera fase de inspiración profunda y cierre de la glotis, ¿no es cierto? Y pasa a una segunda fase donde hay una contracción de los músculos respiratorios. Esto determina un incremento de la presión dentro del pulmón, ¿no? Y obviamente todo el gas que se encuentra dentro del pulmón, ¿no? Se incrementa la presión y como se mantiene todavía la glotis cerrada, ¿no es cierto? La presión es bastante intensa para que pase a la tercera fase en donde va a haber una apertura brusca de la glotis y en consecuencia el aire sale a toda velocidad arrastrando, ¿no?, el producto de las secreciones bronquiales, ¿no? Entonces arrastra al exterior el contenido de la vía respiratoria, ¿no? Entonces, el mecanismo, en última instancia, pues el mecanismo está regulado, ¿no es cierto?, por un centro tusígeno que está en el bulbo raquídeo y los estímulos parten de varias estructuras. Acá les mencioné este esquema en donde de alguna manera nos puede orientar los posibles orígenes de la tos, ¿no? Siento el centro tusígeno un centro que se encuentra en el bulbo, sin embargo tiene aferencias que vienen de la corteza cerebral, de tal manera que nosotros voluntariamente podemos modificar la tos o podemos inclusive toser, ¿no es cierto?, de manera voluntaria nosotros, ¿no? Esa es la tos del paciente nervioso, ¿no? Pero también el centro tusígeno puede tranquilamente ser estimulado también, ¿no?, por la estimulación de los receptores que se encuentran fundamentalmente en el aparato respiratorio, ¿no? Dentro del aparato respiratorio hemos dicho que hay zonas muy selectivas y muy, que llama, sensibles a los estímulos, que llama, tusígenos, como son la irritación de la laringe, especialmente la parte posterior, ¿no? La zona intermedia de las cuerdas vocales, ¿no es cierto? La bifurcación de la tráquea y la bifurcación de los grandes bronquios, ¿no? Entonces ahí
ahí existen receptores que prácticamente son estimulados para poder generar la tos. También dijimos que si bien es cierto, la tos es una manifestación con mucha frecuencia relacionada con patología respiratoria, también hemos mencionado que pueden haber estímulos procedentes de órganos extrarrespiratorios, ¿no? Uno de ellos es la estimulación del conducto auditivo externo, ¿no? La irritación de la pleura, del peritoneo y de la cápsula hepática. En estos casos, obviamente, estas son estructuras extrarrespiratorias y la tos, en este caso, no tiene, pues, lo que llama la calidad de ser un síntoma que está llama originado en el aparato respiratorio. Entonces hay que hacer una valoración, si bien es cierto, no es muy frecuente, pero ¿no? Hay que tener en cuenta esta posibilidad. También dijimos que a pesar de ser el aparato respiratorio el centro fundamental para la generación de los estímulos para la tos, sin embargo, puede haber zonas en el intersticio pulmonar, en el parénquima pulmonar, que no generan este tipo de estímulos. En consecuencia, pueden haber lesiones cavitarias, etcétera, silenciosas en el pulmón, ¿no? Este es un mecanismo o esta es una transparencia en la cual graficamos la función defensiva de la tos, ¿no? La secreción mucosa, ¿no? Que sirve para que se adhieran los contaminantes, ¿no? El movimiento ciliar, ¿no es cierto?, que facilita la transferencia o el transporte dentro de la vía aérea y finalmente el efecto de la bomba respiratoria con la contracción de los músculos, se llama de los músculos, se llama de la caja torácica, para poder eliminar, obviamente, las secreciones contenidas en la vía respiratoria, ¿no? Hablamos de una serie de tipos de tos, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, sus características. En la primera, cuando la tos simplemente es una tos seca, ¿no es cierto?, que no está asociada a la presencia de secreciones, ¿cierto? Obviamente, los estímulos que parten de los órganos sensibles o de origen extrarrespiratoria originarán pues una tos seca, ¿no? Por la irritación del conducto auditivo tendrán una tos seca, no productiva, porque nada tiene que ver la vía respiratoria. Igualmente en la pleura. Y cuando hablan ustedes de síndrome pleural, seguramente van a escuchar ustedes que una manifestación del síndrome pleural es la presencia de tos seca, ¿no? Frecuentemente la tos está acompañada de, obviamente, con producción de secreción y eso recibe el nombre de tos crasa o tos húmeda por una serie de patologías, no solamente de la vía respiratoria, sino también, por supuesto, inclusive de los alveolos, ¿no? Entonces hay una cantidad de secreciones con una serie de características dependiendo del tipo, ¿no? Etiológico, ¿no? Que está motivando estas secreciones que veremos más adelante. Como es necesario la fuerza de contracción de los músculos respiratorios, entonces si esto no ocurre, como en el paciente debilitado, en el paciente añoso, etcétera, etcétera, cierto que tiene paresia o debilidad de la musculatura respiratoria, la tos es no efectiva y esto recibe el nombre de tos apagada. En este sentido, ustedes seguramente van a tener que ayudar al paciente, ¿no? Mediante los aparatos de aspiración de secreciones, porque el paciente tiene incapacidad de poder eliminar, ¿no? Los pacientes a veces están con una secreción como que estuvieran haciendo burbujas o gárgaras en la vía respiratoria. Los pacientes no pueden eliminar simplemente porque carecen de la fuerza para, obviamente, propulsar estas secreciones al exterior, ¿no? También hablamos que la tos puede presentarse por episodios, generalmente 2 o 3 episodios o golpes de tos son los más corrientes. Solamente en una patología que felizmente no es tan frecuente en nuestro medio, es en la cual se presenta la tos convulsiva o tos ferina, hemos mencionado que puede haber hasta 4 o 5 episodios que interrumpen inclusive la respiración del paciente, ¿no? De estos 5 episodios, pues, obviamente le da también la denominación de tos quintosa, que es característica de la tos convulsiva o tos ferina, ¿no? En la gente joven, en los niños preescolares, escolares y aún a veces en las mujeres, ¿no es cierto? La estimulación de la zona faríngea puede originar, ¿no? La tos cuando es intensa puede originar la presencia de vómitos y eso se denomina la tos emetizante, ¿no? Algo parecido a la tos del paciente debilitado es la tos contenida, pero ¿cuál es la diferencia? La tos contenida se debe a que el paciente no realiza el esfuerzo de la tos para la expectoración,
por un problema de tipo doloroso. El paciente tiene dolor al momento de poder toser. Puede ser, por ejemplo, una contusión costal, una fractura costal o una irritación de la pleura. Entonces el paciente cuando respira profundo le duele, e inclusive el paciente entonces no puede toser, ¿no? Con la libertad y con la intensidad que tose una persona normal, ¿no? Entonces eso se llama tos contenida, el paciente se contiene, ¿cierto? Esto simplemente hemos mencionado, ¿no es cierto?, las características que pueden haber, ¿cierto?, en relación con algunas patologías, ¿no? Le dijimos en relación a las secreciones que pueden proceder ¿cómo se llaman? De las amígdalas, de los adenoides, de la faringe y de los senos, ¿cierto? Les hemos dicho que hay que diferenciar la vía respiratoria en dos partes, ¿ya? Vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Las vías respiratorias altas corresponden a todas las estructuras que están por encima de la glotis y que nosotros vimos en la semiología de la cabeza. Vía respiratoria baja, pero por consiguiente son todas aquellas estructuras que están por debajo de la glotis, ¿cierto? Desde, obviamente, la tráquea, ¿no? Hasta los alveolos. Recuerden ustedes que los bronquios también obviamente se arborizan y se van dividiendo de tal manera que entre la tráquea y el bronquio terminal, que son vías de conducción, ¿no? La vía respiratoria se ha dividido entre 17 a 19 divisiones. Posteriormente a esa división ya comienzan a aparecer los sacos alveolares y los alveolos, que son las unidades de intercambio, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos, obviamente, analizar, hemos mencionado la expectoración, que es un dato muy importante desde el punto de vista clínico, ¿no? Es necesario tener en cuenta que cuando nosotros queremos hacer la valoración, tenemos que tener la certeza de que estamos haciendo la valoración de la expectoración procedente de la vía respiratoria baja, no de la vía respiratoria alta, como ocurre en la sinusitis, en la amigdalitis o en la faringoamigdalitis, que también puede producir tos, ¿no? Entonces, generalmente las secreciones que se presentan a este nivel generalmente son eliminadas con carrasperas, ¿no? Mientras que la tos o las secreciones procedentes de la vía respiratoria son eliminadas con los golpes de tos. Un tema particular es cuando la irritación se encuentra en la laringe. Mencioné que en la laringe, el elemento fundamental que interviene en la fonación, ¿cierto? Se produce una modificación del timbre de la voz, ¿no? En ocasiones la tos es de tipo semejante al croar de una rana, por eso se llama croup, ¿no? O una tos profunda, ¿cierto? Como el ladrido de un perro, que se llama tos perruna, ¿no? Eso es característico de la laringitis, ¿no es cierto? Hay alteraciones entonces de la tonalidad de la tos, ¿no? En ocasiones esa tos puede tener dos tonos y eso se llama tos bitonal, ¿no? Tener en cuenta que no solamente se puede producir por irritación, sino también por compromiso, ¿no? De las vías nerviosas que están inervando las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales están siendo inervadas por el recurrente laringio. El recurrente laringio discurre a lo largo de todo el mediastino, entonces esta voz bitonal puede también tener su origen como consecuencia de crecimientos de tumores, crecimientos de ganglios a nivel del mediastino e inclusive aneurismas de la aorta, ¿cierto? Que comprometen obviamente la tráquea, van a producir este tipo de alteración del tono de la voz. ¿Ah? Por lo demás, no hay mayor variación en el cáncer broncogénico, les hemos mencionado, la literatura menciona que el timbre de la tos del cáncer broncogénico es de timbre metálico, pero muy difícil de evaluar realmente y de percibir realmente en la parte que llama en la parte semiológica. Una forma peculiar que puede estar asociada a la ingesta de alimentos es esta, cuando existen fístulas esófago-traqueales o esófago-traqueales y bronquiales. En este caso, la ingesta, especialmente de líquidos, va a estar asociado a episodios de tos intensa. Entonces, si ustedes encuentran que un paciente ingiere líquidos y de inmediato tiene tos, una posibilidad bastante fuerte es de que el paciente puede tener una fístula, ¿no es cierto?, tráqueo-bronquial, perdón, esófago-bronquial.
Estas son las causas, son abundantes. La parte de la historia clínica de alguna manera les orientará a ustedes frente a qué proceso estamos. Recuerden ustedes procesos broncopulmonares, laringitis, bronquitis, tumores, neumonías, bronquiectasia, abscesos, fibrosis pulmonar, afecciones pleurales, patología mediastínica, ya hemos mencionado, problemas expansivos como tumores primarios, metástasis, linfomas, óseo intratorácico, crecimiento de la, pues llama del, ¿no? Del pericardio, por ejemplo, en el derrame pericárdico también se puede encontrar, y así sucesivamente precisamente por irritación de estructuras que están a ese nivel, ¿no? También hemos mencionado que hay una tos que acompaña muchas veces a los pacientes cardiovasculares. Un tipo peculiar que se encuentra es precisamente en los pacientes que tienen estenosis mitral. Cuando pasemos al capítulo de aparato cardiovascular, van a ver ustedes que la estenosis mitral se caracteriza básicamente por presencia de tos e inclusive expectoración con rasgos de sangre, ¿no? En la insuficiencia cardíaca hay congestión, obviamente, de la mucosa bronquial y por consiguiente puede también haber, obviamente, tos, inclusive tos productiva. Igual ocurre en el coro pulmonar. No está de más que nuevamente le insistamos que hay estructuras extrarrespiratorias, puede ser el origen de problemas de tos, como la irritación subfrénica, la presencia de procesos en el conducto auditivo, ¿no? Irritaciones en el peritoneo, ¿no? La irritación también de la cápsula hepática, ¿no es cierto? Inclusive este tipo de tos, ese origen recibe el nombre de tos hepática, ¿no? Y no olvidar que puede haber también tos originada durante el manejo de los pacientes. Los inhibidores, que se llama, ¿no? El ECA, pueden originar tos. Entonces, en un paciente que tiene tos repetitiva, hay que investigar todos los factores que pueden estar condicionando y dentro de ellos la posibilidad de que estén recibiendo medicamentos para la hipertensión. Entonces, los inhibidores ECA están dentro de los medicamentos que pueden presentar o pueden originar en el paciente episodios de tos repetida. ¿Ah? Muy bien. Entonces, esa es la situación. También hablamos algo de la expectoración. Entonces, la expectoración generalmente va acompañada, obviamente, de tos, ¿no? Pero consiste simplemente en la eliminación de secreciones bronquiales, ¿no es cierto?, que se encuentran en la vía respiratoria, ¿no es cierto?, y que son eliminados precisamente por el golpe de tos, ¿no es cierto?, y genera una secreción que nosotros lo conocemos como esputo. Entonces, el esputo es un proceso que traduce la presencia de un proceso irritativo dentro del sistema broncopulmonar, ¿no? Porque el esputo siendo un mecanismo defensivo, ¿no es cierto? Se va a estimular las células, obviamente, mucinosas y el aparato de secreción del tema de mucus, ¿no? De la vía bronquial, ¿no? Y en consecuencia se va a producir un incremento de la producción de moho, ¿no? Estas secreciones hemos mencionado que tienen que ser transportadas por las cilias de la mucosa bronquial. En este sentido es importante porque seguramente ustedes han escuchado, hay patologías en las cuales el paciente puede tener un defecto de la movilización por parálisis de las cilias, ¿no? A veces es un desorden de tipo genético, se llama el síndrome de la cilia inmóvil. En estos casos los pacientes carecen, tienen las células ciliadas, pero los cilios no se mueven y en consecuencia las secreciones se acumulan y la presentación clínica de los pacientes son infecciones respiratorias a repetición, ¿no? Entonces, ese es el problema, obviamente, del esto. También van a ver ustedes que en algunas infecciones, especialmente las infecciones virales o la exposición al frío, de alguna manera disminuye la movilidad de los cilios. Y ustedes han visto definitivamente que estas exposiciones tranquilamente pueden motivar que las mucosas o la vía respiratoria se infecte, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, entonces, el movimiento ciliar, ¿no? Ahora, el esputo, como hemos mencionado, siendo una respuesta defensiva, ¿no es cierto?, tiene una serie de componentes. Tiene un componente líquido y tiene un componente
fibrino reticular tridimensional producida por, o constituida por mucoproteínas, mucopolisacáridos, ¿no? Y tiene obviamente una fase fluida, ¿no es cierto? Y todo esto englobado en una malla de retino, ¿no? Ese es el esputo, ¿no es cierto?, en cuanto a sus características. Normalmente hemos mencionado que tenemos una pequeña producción de esputo que no está más de los, de los 100 mililitros en 24 horas y que lo deglutimos de manera inconsciente, ¿no? También acá hay que tener en cuenta que los niños, ¿cierto?, no tienen la capacidad de expectorar, igualmente a veces con las mujeres, ¿cierto? Y muchas de las expectoraciones a veces se degluten, ¿no? Por eso cuando nosotros queremos evaluar a veces pacientes con patología respiratoria con poca secreción bronquial, entonces nosotros lo que hacemos a veces es hacer un sondaje nasogástrico para poder obtener el esputo que ha sido deglutido, ¿no? Entonces, hay que evaluar una serie de características del esputo, entre ellos la cantidad. Hemos mencionado que la cantidad puede ser variable, desde una cantidad bastante exigua, ¿no es cierto?, como que acompaña a una tos seca o poco productiva, ¿no?, hasta cantidades abundantes, ¿no? Entonces acá hay un término que seguramente ustedes van a escuchar, el término se llama broncorrea. Cuando hablamos de broncorrea, cuando el volumen de esputo acumulado en 24 horas excede los 400 a 500 mililitros en 24 horas. Esa es una broncorrea. Características de los pacientes con bronquitis crónica, ¿no es cierto? E inclusive otros tipos de patologías en las cuales puede haber acumulación dentro de las vías respiratorias deformadas, alteradas, como ocurre en la bronquiectasis, ¿cierto? También dijimos que siendo un elemento importantísimo que nos ayude el diagnóstico, el análisis de los esquemas del esputo, hay que hacer una serie de apreciaciones en relación a algunas características. No solamente la cantidad, sino hay que ver también el color, ¿no? Generalmente el color es incoloro, por ejemplo, en las infecciones de tipo viral, ¿no? En este caso, a veces predomina más la fase líquida, que es prácticamente transparente, ¿cierto? Y puede ser translúcido, como ocurre a veces en las infecciones virales o inclusive en el asma. Pero cuando se produce por irritación y hay obviamente presencia de células que van a degenerar, como ocurre en las infecciones respiratorias, ¿no? El esputo va a tener una variación en su color, puede ser amarillento o puede ser verdoso, ¿no es cierto? Y eso recibe el nombre de expectoración mucopurulenta. Inclusive la coloración nos puede dar una cierta orientación para la patología posible que puede tener el paciente. Por ejemplo, los pacientes que tienen una neumonía por Streptococcus pneumoniae tienen una expectoración, ¿no?, llamada expectoración herrumbrosa, semejante al color ladrillo, especialmente, ¿cierto? Que es muy sugestivo. Los pacientes que tienen una infección por estafilococo tienen una expectoración que es un amarillo oro. Los pacientes que tienen una expectoración grisácea, que realmente está acompañada, ¿no?, por infecciones, especialmente por gram negativos. Y también es característico, muy sugestivo, el esputo azulado que puede haber en los pacientes que tienen infecciones por gérmenes de otra naturaleza, ¿cierto? Entonces, esta es importante entonces el estudio del esputo y preguntar al paciente sobre estas características porque de alguna manera nos puede orientar, ¿cierto?, a lo que puede estar pasando, ¿no? En los pacientes que pueden tener inclusive también expectoración francamente verde, como en la neumonía gaseosa, especialmente los pacientes cuando tienen ictericia, y una expectoración especial en la cual hay rasgos de sangre llamados los esputos hemoptoicos. Se presenta no solamente en la tuberculosis, sino en varias otras, pero como la tuberculosis es una enfermedad prácticamente endémica entre nosotros, obviamente hay que parar la oreja, ¿cierto? También hay que ver la forma. La forma precisamente depende de la proporción entre la fase líquida y la fase, obviamente, la fase se llama mucoide, ¿no? El esputo generalmente, ¿no es cierto?, tiene su forma, ¿no? Cuando predomina o está en equilibrio la fase mucoide con la fase líquida, ¿no? Pero cuando el esputo es
tiene más predominancia de la fase líquida, prácticamente se desparrama en la escupidera, ¿no? Mientras que el esputo que tiene un contenido que se llama mucoso es globoso, ¿no es cierto? Bien formado, ¿no? El esputo purulento también por sus propias características de tener células degeneradas, ¿no? Pierde esta capacidad de ser globoso y más bien es redondeado, plano y de bordes recortados, ¿no? El olor también, es imposible encontrar el olor, ¿no es cierto? Sin llegar a excesos, de repente lo más llamativo que quiero que ustedes graben es la presencia de una expectoración con un olor semejante a la carne descompuesta. Eso ocurre cuando el paciente tiene lesiones necróticas, ¿no es cierto? Necróticas, ¿no? En la vía respiratoria, ¿no? En la vía respiratoria. O yo no sé por qué los 10 minutos se me, ¿no? Sabor salado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Que pueden tranquilamente. Estas son las características del esputo, ¿no es cierto? Algunas formas de expectoración. Uno solamente quiero llamarle la atención, ¿no? Que en la bronquiectasias, que hay broncorrea, cuando uno deposita el esputo de 24 horas en una copa, hay una estratificación en las capas, una capa superior aireada, una capa mucosa, otra capa mucopurulenta y otra purulenta, ¿no? Generalmente en la bronquiectasia se presenta en una expectoración abundante durante las primeras horas de la mañana, tan pronto despierte el paciente y posteriormente el paciente deja de expectorar. Eso se llama la toalé bronquial, ¿no? La toalé bronquial, ¿no? En el absceso hay una buena cantidad de esputo que se puede eliminar, ¿no es cierto? Y puede originar un tipo peculiar de expectoración llamada la mómica. Igualmente ocurre en el quiste hidatídico, que se apertura la vía respiratoria cuando, obviamente, y origina, pues, obviamente, la eliminación del contenido del quiste, que es de tipo líquido y salado, de una manera explosiva, y recibe el nombre, obviamente, también de vómica hidatídica. En la gangrena es el paciente que tiene una necrosis pulmonar, ¿no? Origina, pues, un esputo muy fétido, semejante al pescado descompuesto. En el edema pulmonar, y hemos mencionado, la expectoración puede ser sonrosada, fluida, transparente, ¿no? En el embolismo pulmonar puede estar acompañado de la presencia de sangre. La hemoptisis es una forma peculiar de expectoración, entonces consiste en la eliminación de sangre procedente de la vía respiratoria baja, ¿no? Puede ser, obviamente, en pequeña cantidad. Cuando está mezclado con expectoración se llama esputo hemoptoico, ¿no es cierto? Pero cuando está solamente construida por la sangre es la hemoptisis propiamente dicha. Es una situación bastante llamativa y que preocupa mucho al paciente y, por supuesto, también es necesario que el médico ponga una serie de atenciones, ¿no? Entonces, el origen, obviamente, es de toda la estructura que está por debajo de la vía respiratoria, ¿no? Entonces, pero sin embargo, por la boca se puede acompañar, ¿no? Se puede eliminar sangre procedente de otras vías. Entonces, la más frecuente que van a ver ustedes es la sangre eliminada procedente de la vía respiratoria con la vía digestiva, ¿no? Entonces hay que hacer la diferenciación de hemoptisis y hematemesis, ¿no? Acá tienen todas las características de la hemoptisis, ¿cierto? Es rojo rutilante, con cosquilleo faríngeo, acompañado de burbujas, ¿no es cierto? Mientras que la hematemesis procede del tracto digestivo, no sea alto, es rojo oscuro, acompañado de vómitos, restos alimentarios y es ácido, ¿no? Y también hay que diferenciar la pseudohemoptisis. La pseudohemoptisis son todos los sangrados procedentes de la cavidad bucal, o sea, de la vía respiratoria alta, ¿no? Acá tienen ustedes una diferenciación entre hemoptisis y hematemesis que hemos mencionado en la anterior. Hay que ver el volumen es menos de 30, ¿no? Leve, y la masiva cuando excede los 600 mililitros al día, ¿no? Entonces, estos son los factores condicionantes mediante los cuales, ¿por qué el pulmón sangra fácilmente? La gran irrigación que tiene, ¿no? Las arteriolas y las vénulas aumentan de calibre en la medida que se acercan al ilio, de tal manera que las lesiones próximas al ilio son las más, esto llama sangrantes. En la tuberculosis, en las cavidades que se forman por la tuberculosis, hay formación de neovasos, eso se llaman los aneurismas de Reimüssen, que pueden rasgarse fácilmente con una mínima esfuerzo o con una tos, una pequeña episodio de tos y el paciente puede tener sangrados a repetición.
Procesos necrotizantes, abscesos, embolia pulmonar y vasculitis en las coagulopatía pueden tener. Estas son las causas de la hemoptisis infecciosas variadas. Prácticamente no hay cuadro infeccioso que no puede estar asociado, ¿no es cierto?, con presencia de rasgos hemoptóicos. No se olviden de las neoplasias, cáncer broncogénico, carcinomas metastásicos, trastornos cardiovasculares como la estenosis mitral, el infarto pulmonar, las cardiopatías congénitas, síndrome de vena cava superior y enfermedades parasitarias como el absceso amebiano, quiste diatídico y la estronquiloidiasis. Estos son una serie de otras causas, obviamente van a ver que inclusive en el 10 a 10%, el 15% de casos a veces no se puede encontrar la causa, ¿no? Lo más frecuente, recuerden, TBC, bronquitis, bronquiectasia y cáncer broncogénico, ¿no? Las complicaciones que puede haber en la tos cuando es muy intenso, dolor, síncope, fracturas costales, incontinencia de estómago, ¿no? Diferenciarlo con la pseudohemoptisis, con la hematemesis que ya hemos mencionado. La vómica es una forma peculiar de expulsión de una cantidad bastante alta de secreción procedente de la vía respiratoria. ¿Qué ocurre acá? Entonces, hay una acumulación de alguna manera dentro del pulmón que se apertura a un bronquio y bruscamente se elimina esta secreción semejante a un vómito, por eso se llama vómica. Entonces, la vómica generalmente es un solo episodio y eso se llama vómica universal. En ocasiones puede ser repetido y eso se llama vómica fraccionada, ¿no? Un tipo de vómica especial es la que se produce cuando hay una ruptura del quiste hidratídico y sale por la vía respiratoria. Entonces se expulsa un material líquido de sabor salado y presencia de membranas, ¿no es cierto?, de lo que es la fase larvaria del ectinococo granuloso. Igualmente se ocurre un absceso pulmonar, o sea, acumulación de pus dentro del pulmón. Si este se apertura, dará una vómica de tipo purulenta, generalmente de origen o de olor fétido. En consecuencia, es también posible algunas formas de vómica cuando se aperturan procesos infecciosos localizados en el espacio pleural, ¿no? Entonces, es un poco raro, pero es posible encontrar vómica procedente de eso. Acá tienen ustedes vómica de origen broncopulmonar, histidatídico, las bronquiectasias, la vómica, obviamente, que puede proceder inclusive del espacio pleural, ¿cierto?, en caso de que se aperture a la vía respiratoria. Esta es una radiografía precisamente de un quiste hidatídico y a la derecha la representación de un quiste hidatídico con todos sus componentes, ¿no es cierto?, que se presenta en la expectoración. Muy bien, chicos, yo creo con eso hemos terminado la expectoración, o la presentación de